casi todos me piden que identifique primero mi nombre y mi perfil y todo eso, y luego ya empezamos a... Bueno, mi nombre es Ciro Jaramillo Molina, yo soy ingeniero civil de la Universidad del Valle. Llevo como profesor 20 años en la Facultad de Ingeniería. Mi formación posgrado es especialidad, maestría y doctorado en el área de ingeniería de transporte, y tuve oportunidad hace unos 2 años de hacer un postdoctorado también en el área de planeamiento y ordenamiento del territorio. Dirijo actualmente el grupo de investigación de transporte, tránsito y vías de la Universidad del Valle, que tiene un sitio de funcionamiento que es el laboratorio de transporte, que queda aquí también en la facultad. Ok. Bien, antes de hablar específicamente de las condiciones de movilidad o la percepción que yo puedo tener con las condiciones de movilidad en la ciudad de Cali, me parece que es importante contextualizar un poco de qué se trata la ingeniería de transporte y en realidad cómo es la forma de abordar esa temática. Primero, el transporte se debe reconocer como una actividad económica, aunque es un servicio público. Requiere realmente unos estándares de funcionamiento y de rentabilidad para las personas que entran a invertir su dinero en ese tipo de ejercicios, cuando obviamente no son de carácter del Estado. En el modelo que hay actualmente en la ciudad de Cali, la infraestructura pertenece al Estado, pero el servicio es a través de operadores privados que participaron en una licitación, se ganaron una participación en la demanda y prestan ese servicio. En ese sentido, el sistema de transporte en una ciudad, en la parte urbana metropolitana, lo que busca es articular las actividades y uso del suelo en el territorio. Por ejemplo, la persona que está en su residencia, pues su sitio de dormitorio, ahí hace sus labores cotidianas con su familia, etcétera, pero requiere desplazarse a otro sitio de la ciudad a desempeñar una actividad específica en donde el sitio o el uso del suelo permite esa actividad. Si vas a hacer deporte, vas a ir a compras, ocio, recreación, o en el caso de la universidad, por ejemplo, venir a este campus es para capacitación. Entonces el transporte facilita que la gente se pueda mover. Como obviamente los motivos de viaje más importantes o más robustos en las ciudades, trabajo y estudio, obviamente esos grandes flujos coinciden en una infraestructura que es estrecha, es pequeña. Estamos hablando que Cali, con 2.300.000 habitantes aproximadamente, en transporte público genera aproximadamente 1.400.000 viajes. El viaje se conoce es como un desplazamiento entre un origen y un destino. Entonces imagínate, estamos hablando de 1.400.000 viajes en un territorio relativamente pequeño, 18 kilómetros de longitud por 9 o 10 de ancho. Entonces, en las vías donde se genera ese desplazamiento, pues coincidimos muchísimos, y si todos llevamos o queremos cumplir un horario, entonces en la mañana es lo que se denominan las horas pico, o en la tarde cuando regresamos a casa es otra hora pico, porque todos coincidimos en espacio y tiempo para regresar a nuestros destinos. Esa situación lleva a que se generen problemas de congestión. La congestión, lo que se define como congestión, así de manera muy global, es que la oferta es superada por la demanda que se requiere de viajes. Entonces, lamentablemente la infraestructura no es elástica, no se acomoda o no es flexible a esa demanda, y en la medida que la demanda empieza a crecer, pues se generan problemas o atascos, porque obviamente no da abasto con toda la necesidad que hay de movilización. Eso se agrava más aún cuando el modelo de planificación de transporte ha sido basado en el automóvil, en el vehículo privado. Entonces hay una disparidad bastante interesante, y es que aproximadamente, cifras gruesas, el 10% de la población se mueve en el 90% de los vehículos, y el 90% de la población se mueve en el 10% de los vehículos, es decir, en el transporte público. Entonces tantos vehículos con una persona ocupan muchísimo espacio, entonces ese modelo obviamente no es sostenible. Hablando más aún de todos los problemas o impactos que genera la actividad transportadora. O sea, la parte positiva es que me permite interactuar social, espacialmente, económicamente, genera una dinámica muy interesante desde el punto de vista comercial, servicios. Toda la industria que está asociada al transporte, quienes hacen las vías, quienes hacen los vehículos, quienes hacen los insumos, los consumibles, los bancos, o sea, todos esos tensores que están asociados al transporte, pues se benefician de él. Pero también es cierto que hay unos impactos muy relevantes y muy importantes que todos los conocemos, y que está muy enfocado seguramente a la disciplina que ustedes estudian, que es la parte medioambiental.
hablando de efecto barrera, hablando de partículas en suspensión, hablando de impactos auditivos, impactos paisajísticos, y sin ni hablar pues sobre la fauna, etcétera. Pero para mi gusto el más grave, el más dramático es la accidentalidad, o sea, que se pierdan vidas por la actividad transportadora es lo más tremendo. Entonces, de ahí que nuestro grupo de investigación, digamos, se enfoca bastante en lo que es el trabajo de la accidentalidad como una de las líneas de trabajo importantes, y otro que es en la parte de la accesibilidad, que es la facilidad de llegar a un destino. Profe, disculpe, es otra compañera del grupo. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. En ese sentido, se ha venido reevaluando el paradigma de que si efectivamente el transporte debe fundamentarse en el auto privado, porque hemos visto que no es sostenible. Así usted construya más y más infraestructura, el crecimiento de la motorización supera ostensiblemente esa inversión que se haga en infraestructura para transporte. Eso ha llevado entonces a digamos, de alguna forma, a invertir la pirámide. En el pasado, con el modelo convencional de planificación de transporte, quien estaba en la cúspide era el auto. Entonces había que construir puentes, carreteras, glorietas, estacionamientos, todo en función del vehículo. Y el último que estaba era el peatón. La verdad es que el espacio público para los peatones o los ciclistas es, en ese modelo es mínimo, ¿sí? Adicionalmente, las distancias que existen entre las zonas de residencia y las zonas de actividad, que es el modelo americano, es un modelo disperso, muy pocas viviendas por kilómetro o por hectárea o por acre que llaman ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las distancias entre las unidades residenciales y los sitios de destino de trabajo o de estudio están muy alejadas, quiere decir que tengo que hacer grandes recorridos, impactando y consumiendo combustible y tiempo para poder hacer esos desplazamientos, y de ahí que definitivamente lo único que sirve es el auto. Por eso entonces se convierte en ese ciclo vicioso de que en la medida que las ciudades se expanden, hacen más obviamente fuerte la dependencia sobre el vehículo particular. ¿Por qué no es en este caso esa estructura tan fuerte para el transporte público? Porque a un operador de transporte público no le sirve que la demanda esté dispersa en el territorio, tenga que hacer unos recorridos larguísimos con poquita gente, entonces no me van a dar los costos. Entonces por eso el modelo americano es que lo primero que uno tiene que hacer allá es alquilar un auto, porque si no queda varado. La estructura, digamos, el modelo ese es el americano. El modelo europeo es distinto. El modelo europeo es mucho más compacto. Las ciudades europeas, ustedes se han fundamentado en el feudalismo, más concentradas. Entonces eso lleva a que los desplazamientos son más cortos. La utilización del transporte público es mucho más robusta, mucho más fuerte. Tú puedes estar en grandes ciudades europeas, París, Madrid, Roma, en donde puedes hacer uso indiscriminado del territorio utilizando el transporte público, entendiendo de que el transporte público no es que solamente tengo un modo de transporte, generalmente tengo varios modos de transporte, tengo alternativas. Eso es importante porque lo retomaremos más adelante. Entonces ese cambio de paradigma en donde ahora en la cúspide está el peatón, y la tesis del doctor Peñalosa, que habla de ciudades para la gente y todo eso, que pues esa parte la comparto, y otra que no tanto desde el punto de vista técnico, pero la idea es interesante, ¿sí? Que el espacio público sea para las personas y no para los autos. Eso ha llevado entonces al concepto que se denomina ahora movilidad sustentable o sostenible. Esa movilidad sustentable o sostenible, ¿qué es lo que busca? Obviamente abordar esas dificultades del modelo anterior y buscar cómo mejorarla, es decir, el consumo energético sea menor contaminación, más asequible, mayor equidad, más seguro, socialmente mucho más compatible con el territorio. Entonces ese tipo de ejercicios se fundamentan básicamente en, por el contrario, el auto va a quedar de último. Primero entonces está el peatón y el ciclista, ¿sí? Luego estaría el transporte público. Hay muchos autores que dicen, no, es que de segundo debería estar los servicios de emergencia, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos que es una cuestión coyuntural, pero digamos en estructura de planificación general uno diría primero es el peatón o el transporte no motorizado, ciclista y peatón, y luego el transporte público. Porque hay una imagen muy popular que es de un alcalde de Alemania, Münster, en donde él en su póster de campaña publicitaria para la alcaldía, en una calle tiene un grupo de personas y pone todos los autos que se necesitarían para mover ese pelotón de personas. Obviamente ocupan toda la calle bastante. En la otra foto están ellos, pero
en un autobús, porque todos caben en el autobús. Sí. Y no se necesita mucho. Exacto. Y otro es bicicleta. Entonces también un pelotoncito de bicicleta. Incluso hay otra foto donde están las bicicletas a lo largo, así de filita india. Entonces la calle se ve vacía prácticamente. Claro. Entonces eso llama la atención de que hay modos que son más sustentables, que hay que tener cuidado obviamente en dónde yo voy a aplicar precisamente ese tipo de estrategias, porque no todos los modos sirven para todas las características, ¿cierto? Entonces ahí revaluamos eso. La estructura ahora en la movilidad sustentable es el transporte no motorizado y el vehículo de transporte público, ¿okay? Por espacio, por consumo, por todo lo que ustedes, y por el impacto ambiental. Ese modelo entonces de sostenibilidad enfatiza muchísimo lo que tiene que ver la parte de la equidad. Cuando se fundamenta el modelo específico del transporte privado, hay una situación, un desbalance muy fuerte, y es que adquirir un vehículo obliga obviamente a tener unos estándares de ingreso per cápita que me permitan acceder a ese bien. Además que debo mantenerlo, y además que seguramente yo me ubicaré en zonas de la ciudad que me permitirán hacer recorridos más pequeños, ¿verdad? En la medida que yo pueda, por mi poder adquisitivo. Pero la verdad es otra. Las personas, la mayoría, el grueso de personas se hace es donde puede, y no tendrá acceso en la mayoría de los casos al vehículo. Entonces ahí empiezan a surgir una cantidad de proyectos y vamos aterrizando a Cali. Cali tenía una estructura de transporte público colectivo, alrededor de 25 empresas, que la estructura eran afiliadoras, ¿sí? Al ser Muy afiliadoras... ¿Cómo les va? Yo no encontré nada de información de modelos de convenio en mi computador. Y el del diplomado de auditoría de seguridad vial, ¿no? ¿No lo tenés vos, que lo mandaste a la abogada de la alcaldía? No lo encontré.